Vamos nuevamente al libro de Romanos, la epístola de San Pablo a los Romanos, el capítulo 8, versículo 28. Los niños en este momento se trasladan a la planta baja con la hermana Lizaida, que va a estar dándole la clase de ellos. Así que pueden pasar abajo todos los niños para que puedan pues allí aprender de la palabra mientras aquí predicamos. Glorias al Señor, a los adultos también. Alabado el Señor, gloria a Dios. Pueden bajar, niños. Gloria al Señor. Bien, Romanos capítulo 8, versículo 28. Lo leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Te glorifico, Señor, una vez más y bendigo tu nombre, porque cada vez que me paro en este altar o en cualquier otro altar, Señor, yo entiendo que es un privilegio nuevo que tú me das de poder convertirme en el vocero tuyo. Te pido que en esta hora tú me utilices como un canal de bendición y que todos los que estamos aquí hoy podamos salir edificados con tu palabra. Aquellos que han de vernos por las redes, te pido, Señor, también que tú a la distancia le bendigas, que le hables, que fortalezca la fe de que está débil, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Perdone que tengo que estar mojándome los labios todo el tiempo, pero es que yo tomo unos medicamentos para el trasplante, que se me seca completamente la boca y tengo que estar todo el tiempo, pues, me ven a veces sacando la lengua, pero es por eso. Santo Jesús. Gloria a Dios. Bien, como esto es en vivo, pues todas las cosas pueden pasar. Ok, bien, hermanos. Como saben, la semana pasada comenzamos a hablar acerca del tema más que vencedores, que está en el capítulo 8 a los romanos, cuando el apóstol Pablo le escribe a ellos. Y estuvimos viendo la primera parte de este mensaje, explicando precisamente qué es necesario lo que los cristianos deben de saber. Y es que deben de saber que todas las cosas ayudan a bien, pero ¿a quiénes? A los que aman al Señor. Y comencé la semana pasada preguntando cuántos le amaban y todo el mundo dijo que lo amaba. Y luego pues le explicamos que el amar al Señor no es simplemente lo que la gente piensa de decir, sí, yo amo a Dios, pero viven de espaldas a Él. No, es todo lo contrario. El que ama a Dios se entrega a Él, se sacrifica por salvar su alma. Y en el día de hoy yo quiero continuar tocando una parte muy importante, mis queridos hermanos, que todos nosotros debemos de tener en la mente. Porque el Salmo 34, versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y yo subrayé para que no se me olvide esa frase, pero de todas ellas. La aflicción es algo que toca el alma, no solamente toca el cuerpo, porque cuando estamos afligidos, la aflicción llega a las emociones, a los sentimientos, y eso va más allá de lo que es la parte física del ser humano. Entonces, cuando una persona está afligida, muchas veces siente hasta el deseo de vivir, se siente triste, muchas veces se desanima, y hay personas que por la aflicción caen hasta lo que se llama depresión. Entonces, los que aman a Dios deben de entender que el salmista, antes de que Pablo hablara a los romanos, ya el salmista había dicho que a los justos les sucederían muchas aflicciones. Cuando usted habla de esto, la gente piensa, bueno, pues esto es una contradicción, porque si la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, entonces algunos quieren llegar a la conclusión de que el hecho de que yo ame a Dios, todo me tiene que salir bien. Sin embargo, cuando nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que no es así.
Y tenemos ejemplos clásicos en la Biblia, como el caso de Job, que la Biblia es bien clara y especifica qué tipo de persona, qué moral, qué espiritualidad, qué relación tenía aquel hombre con Dios. Sin embargo, le sucedieron cosas inexplicables, que posiblemente muchos preguntan, y he dicho que el libro de Job, el tema del libro de Job, la gente lo llama como que ¿por qué sufren los justos? Porque si la Biblia habla de que los justos tendrán aflicciones, pues entonces no es nada raro que a Job le haya pasado lo que le pasó. Ahora, dentro de este salmo hay una garantía, y es la parte que subrayé, porque dice que aunque sean muchas esas aflicciones del justo, de todas ellas lo librará Jehová. Y cuando digo de todas ellas, digo de todas ellas. O sea, no es que Dios te va a librar de unas y de otras no, sino que Dios en todo momento te dará la mano. Y aunque la aflicción llegue, unas son más terribles que otras, pero en todas ellas Dios está presente. Sí, hermanos. ¿Usted cree? Y esto pues tal vez algún teólogo que me esté escuchando o viendo tal vez no concuerda con lo que yo voy a decir. Pero cuando Cristo está muriendo en el Calvario, la cuarta expresión que hizo Jesús, si ustedes saben cuál fue, ¿qué dijo? Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido al español dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, la pregunta es: ¿desamparó verdaderamente el Padre al Hijo? No. Lo que pasa es que quien está expresándose en ese momento es el Cristo hombre, el que está sometido a la aflicción, el que está sometido al sufrimiento, porque Cristo es Dios 100%. Y al mismo tiempo fue hombre 100%. No como mucha gente hoy en día quieren decir que Jesús que no es Dios. Jesús es Dios. Ahora, en ese momento en que Él está en el Calvario, es fácil juzgar. Y es fácil decir: Jesús hasta dudó. Lo que pasa es que dicen en mi pueblo que nadie sabe lo que es la olla, sino la cuchara que la mueve. Entonces, una cosa es yo decir esto es así, y otra es estar en el momento. Cuando Cristo está metido en aquel sufrimiento tan terrible, la experiencia de Él, hermanos, había comenzado del día antes. Había estado toda la noche en juicio. Había estado toda la mañana en cantazos, en latigazos, en escupirlo, en patadas, en laceraciones por todos lados. Lo habían golpeado con el látigo romano. Cristo está en el Calvario. Mire, su cuerpo tenía que estar asando en fiebre por la infección que tenía ya de tanto latigazo, porque el látigo romano tenía unos picos de plomo que se le enterraban en la carne al que lo golpeaban. Entonces la espalda de Cristo estaba hecha a pedazos. Sí, hermanos. Así que el sufrimiento que Cristo sentía era tan terrible que la aflicción en un momento dado lo llevó a pensar y a reclamarle al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Dios nunca lo desamparó, como Dios nunca te desampara a ti. Lo que sucede es que en el proceso de la aflicción los ojos del ser humano se nublan. Los ojos del ser humano no pueden ver más allá de lo que está pasando frente a ellos. Pero Dios en su omnipresencia estaba allí. Porque Dios es omnipresente. Y como era omnipresente, Él estaba allí. Él nunca le dio la espalda a Cristo. Cristo no lo podía ver en aquel momento. A ti y a mí nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido sometidos en una prueba y llega un momento en que sentimos como que las tinieblas nos han cercado al grado que ya no vemos ni a Dios? ¿Cuántas veces? Mira, hermano, a veces usted llega al templo y esto le ha pasado a casi todos los cristianos, y usted está tan afligido que usted ni siente la presencia de Dios. ¿Sí o no? Y usted ve que hay alguien que se goza, que habla en lengua, que danza, y usted está ahí como estático. Y usted dice: ¿qué pasará conmigo? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que el Espíritu Santo se apartó de mí? No. Simplemente es que las aflicciones de esta vida
te han sometido a un estado emocional que en este momento tú no sientes ni el deseo de decir aleluya. Por eso es que la palabra dice que hay que sacrificar alabanza a Jehová. Porque hay momentos en que tú no sientes ni el deseo de decir aleluya. Y me acuerdo de un hermano que lo he mencionado otras veces, que ya murió, el hermano Yujin, le llamábamos, de allá de mi pueblo, de Humacao. Y yo me acuerdo que Yujin decía, a veces yo iba al templo y el culto está tan bueno, pero yo no siento nada. Y él me decía, y yo empiezo, aleluya, aleluya. Y los primeros aleluya me salen con las muelas de atrás, como con coraje. Pero cuando sigo alabando, me decía él, llega el momento en que entonces me tienen que mandar a callar. Porque mientras tú alabas, la sombra de la aflicción comienza a disiparse. Tenemos en el momento de la prueba y de la aflicción, ¿sabe qué? Alabar a Dios. Alabar a Dios. No es fácil, pero hay que hacerlo. Entonces, fíjense muy bien. Lo que aquí la Biblia nos dice, claramente nos dice que serán muchas las aflicciones de ese justo, pero Jehová los va a liberar. Miren lo que dice aquí la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando gracias por todo, escucha bien, por todo a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en 1 Tesalonicenses 5, 18 dice, dando gracias en todo. Y yo me puse a comparar esos dos versículos mientras estudiaba para este mensaje, porque uno dice, dar gracias por todo, y el otro dice, dar gracias en todo. No es lo mismo en que por. Cuando yo hablo de dar gracias por, estoy hablando de razones, de aquellas cosas que he recibido, de todo lo que me ha llegado a la mano. Eso es por. Doy gracias por la vida, doy gracias por la esposa, doy gracias por la salvación, doy gracias por los hijos, doy gracias por la casa. Ahora, ahora Tesalonicenses dice, dar gracias en no está hablando de por, sino de lugar, de situación, de condición. Así que cuando yo digo dar gracias en la prueba, en la enfermedad, en la necesidad, en la abundancia, por lo tanto tenemos que aprender a ser agradecidos y darle gracias a Dios aún en medio de la aflicción. ¿Por qué razón? Porque lo que vamos a ver al final y el resultado es que todas las cosas te ayudarán a bien, porque tú amas al Señor. Y posiblemente usted se molestará, pero le voy a seguir preguntando cuántos de verdad lo aman. Pues entonces, si tú y yo le amamos, aprendamos a dar gracias por los días buenos, por los días de sol y también por los días de lluvia. Dale gracias a Dios por el día en que no te duele nada, y dale gracias a Dios por el día hasta que te duelen hasta los ojos. Porque hay días que nos duelen hasta los ojos, ¿sí o no? Sí. Un día a mí un médico me dijo que el hígado que no duele. Cuando yo tenía cirrosis, él me dijo, no, el hígado no duele. Yo dije, bueno, lo que pasa es que él no lo ha tenido nunca, porque a mí me dolía. Y tal vez decían, no, te duelen otros órganos, pero es que a mí me dolía aquí donde estaba el hígado, era a mí ahí. Y te dicen, no duele. Dicen que el cáncer no duele, que cuando duele es porque ya está en la etapa final, pero mientras estuvo comiendo calladito, tú no sentiste nada. Pero yo no creo, porque siempre señales hay, siempre avisos hay, siempre síntomas hay, que no los hemos definido ni identificado, pero están. Entonces, yo tengo que aprender a darle gracias a Dios en esos días buenos, de salud, de abundancia, de bendición, y también en el día de aflicción, porque en cada aflicción yo veré la mano poderosa de Dios. En cada aflicción, hermano, tú verás la mano poderosa de Dios, aunque de inmediato no lo entiendas. Dale gloria a Dios, porque te voy a dar ahorita el ejemplo más grande. Santo Dios. Entonces, fíjense, nosotros generalmente damos gracias a alguien por lo que colabora a nuestro bien. Porque, ¿verdad? Es bueno cuando alguien le da a usted un pedazo de pan, un plato de comida, y usted dice gracias. O a alguien que le regala $1000, gracias. Pero si a alguien le da un insulto, usted no dice gracias, ¿verdad? O aquí alguien le da gracias. Pues yo tuve que hacerlo una vez. Yo recuerdo una vez que a mí los vecinos, cuando empezó esta obra aquí, me pararon allá arriba
y me dijeron lo que usted no tiene idea. Me insultaron. ¿Sabe qué yo hice? Apagué la guagua, me le quedé mirando, aguanté todo el insulto y cuando terminó le dije a aquel señor que ya está muerto, le dije, ¿terminó? Gracias. Por dentro estaba rabiando, por dentro tenía coraje, ¿verdad? Pero yo no permití que mi estado anímico hiciera que yo perdiera mi posición, porque no es lo que yo soy, sino lo que yo represento. O sea, yo soy un hombre como cualquiera otro, pero yo represento el Evangelio de Jesucristo. Tú representas el Evangelio de Jesucristo. Y es por eso que tú y yo no podemos ni hablar como los del mundo, ni actuar como los del mundo, ni reaccionar como los del mundo, porque ellos no tienen la dirección del Espíritu Santo. Pero tú y yo que tenemos el Espíritu Santo, entonces tenemos que aprender a manifestar ese don, aleluya, ese fruto del Espíritu que se llama dominio propio. Creo que es uno de los frutos del Espíritu más difíciles que tenemos. Porque dominarse a uno mismo no es fácil. Mire, señores, tenemos que aprender la lección del caballo y el jinete, que yo le he mencionado muchas veces en mis mensajes. Usted sabe que el caballo es fuerte, brioso, rápido, pero el jinete es bien flaco. ¿Usted no ha visto los que montan caballo? Flaco. Y se le montan al caballo y le ponen ¿qué? Un freno, una brida, un bocado de metal en la boca. Y ese muchachito tan flaco, cuando le dice al caballo para, es que tiene que parar, porque cuando le da ese freno, o para o se va de cabeza. Si el jinete le dice a la derecha, el caballo vira a la derecha. Si le dice a la izquierda, el caballo vira a la izquierda. Entonces, ¿qué sucede? Esto yo lo relaciono con lo que sucede en ti y en mí, la guerra que hay entre la carne y el espíritu. Yo identifico la carne con el caballo. El caballo es bravo, el caballo relincha, el caballo patea, el caballo corre, se desboca, el caballo es terrible. Pero el jinete que se le sube arriba es el espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios está dominando tu carne, ahora tu carne va a ir donde tu espíritu le diga, no donde él quiera ir. Tú vas a decir lo que el Espíritu dice que tú digas, no lo que le da la gana a tu boca decir. Porque ahora tú estás controlado y dirigido por el jinete que es el Espíritu y tu carne es el caballo. Ahora, si invertimos los papeles es que la cosa se pone grave. Porque lo lógico es que el jinete se le monte al caballo, pero hay gente que lleva el caballo montado encima del jinete. Y eso sí que es malo. Un jinete con un caballo en las espaldas, hermano, está reventado, está apretado, no puede hacer nada, porque el caballo pesa más que él, es más corto que él, más fuerte que él, más poderoso que él. Y así le pasa al cristiano que no ha aprendido a vivir en el espíritu. Tiene su espíritu sometido y su carne es quien gobierna. Por eso es que la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas según el espíritu, y el carnal juzga todas las cosas según la carne. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sabe? Y el hecho de que la gente asista a la iglesia no significa que todo el mundo es espiritual. No. Porque hay mucha gente que va al templo y simplemente van al templo, pero todavía no han conocido a Jesús. Todavía no han nacido de nuevo. Todavía no han podido entregar su corazón a Dios para entonces poner en práctica los frutos del Espíritu. Ahora, yo siempre he hablado de esto, que en Gálatas capítulo 5 habla de que hay 17 obras de la carne y 9 frutos del Espíritu. Lo que significa que los más son los malos y los menos son los buenos. Pero siempre los buenos gobiernan. ¿Por qué? Porque el malo durará por un tiempo, pero la Biblia dice, matará al malo la maldad. Pero también la Biblia dice que el que defiende a los justos es Jehová. Entonces, aún por todas estas cosas hay que dar gracias al Señor. Ahora, yo tengo que aprender en mi vida, mis queridos hermanos, que es difícil dar gracias por esas cosas malas que suceden. Porque volviendo al tema de lo que pasó conmigo aquí, esto yo lo he testificado en muchas ocasiones. Yo recuerdo que nosotros cuando comenzamos aquí, esto fue una guerra pero grande, 17 casos en los tribunales. A mí se me cayó el pelo, yo no dormía, porque a veces se acababa el culto a las 9 de la noche y a las 8 de la mañana estaba la policía en mi casa con un papel citándome para la corte, acusándome por alteración a la paz.
Y los que estuvieron ese tiempo conmigo saben lo mucho que nosotros sufrimos, no solamente yo, todos los que estaban conmigo, las veces que teníamos que ir a los tribunales. Pero qué grande, que Dios siempre defiende a los suyos. Y hoy en día yo puedo glorificar a Dios, porque cuando mis fuerzas se estaban acabando ya, que casi yo no podía, y yo a veces preguntaba, Señor, ¿hasta cuándo? Pero aprendí a darle gracias a Dios. Y le di gracias al Señor. Gracias por esta prueba. Me está haciendo mejor ciudadano. Me está haciendo mejor ministro. Me está haciendo mejor siervo tuyo. Me está quitando la ínfula. Se está tratando conmigo. Y hoy estoy de pie. Y pregúnteme dónde están aquellos que se levantaron contra nosotros. Búsquenlo. Búsquenlo. El recuerdo que da. El recuerdo. Dios lo fue sacando. Dios los fue quitando. Y tristemente muchos de ellos, muchos, se fueron al infierno sin salvación, porque no tuvieron tiempo ni para arrepentirse. Y eso yo lo aprendí una noche cuando el Señor me mostró una multitud que entraba caminando para acá y me dijo, míralos, son más los que están contigo los que están en contra tuya. Y me dijo, dentro de pocos días tú comenzarás a contar los ataúdes. Y yo los he contado, van 7. Dios es Dios. Dios pelea por los suyos. Dios pelea por su pueblo. ¿Y sabe por qué muchas veces nuestras batallas y nuestras guerras duran más tiempo? Porque nunca hemos aprendido a dar gracias en todo. Hay que dar gracias en y por. En toda situación y por todas las bendiciones que recibimos. Aún por todas aquellas cosas que tú y yo no entendemos. Hay que darle la gloria al Señor. Y hay que darle gracias a Él en todo tiempo. Así que, miren queridos hermanos, Lamentaciones capítulo 3 versículo 33 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel? Fíjense como dice aquí la Biblia, Jeremías, hablando de Lamentaciones, hace esta pregunta, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? O sea, ¿habrá alguien que tenga la osadía de preguntarle al Señor por qué tal o cual cosa? ¿Ustedes creen que esto que estamos pasando en Puerto Rico es casualidad? Tal vez lo menciono a menudo, pero esto no es casualidad. Que nosotros desde el 2017 para acá no salimos de una para caer en la otra. María nos devastó. Sí, hermanos, después de María, los movimientos políticos y revolucionarios que han habido en este país, que nosotros históricamente nunca hemos visto una cosa así. En 5 días 3 gobernadores en el país. En 5 días cambiamos de gobernador 3 veces, en 5 días. Revueltas increíbles. Luego llega, hermano, la pandemia. Y hasta el día de la pandemia, desde marzo para acá, mire cómo nos tiene, embosalados. Y no ha pasado la pandemia y comenzó a temblar la tierra. Y ya son 10 los que se pueden contar como terremotos, porque han habido muchos más, pero van 10 contados. Mire, y después vienen estas ondas tropicales, que creo que lo dije la semana pasada, que toditas nos han venido este año por la misma línea. Por la misma línea. Y 2 tormentas en 21 días. 2 tormentas en 21 días. Todavía, ahora es que estamos entrando en el pico. No se sabe qué va a pasar de aquí al 21, 22, 23 de septiembre, porque es el pico más fuerte de estos últimos días. Pero ¿sabe qué? Tal vez usted dice, Señor, pero ¿y por qué a nosotros? Ahora yo lo que le pregunto a todo el mundo, aquí y a los que me ven en diferentes distancias, ¿acaso nuestra vida ha sido de acuerdo a lo que Dios ha pedido? No. Nuestro país en los últimos años cayó en una terrible debacle, porque la corrupción se apoderó de todas las entidades gubernamentales de Puerto Rico, de todas, porque si sabe alguna, dígame cuál. Arrestos sobre arrestos de los políticos. Las leyes en nuestro país comenzaron a tergiversarse y a cambiarlas todas de acuerdo a lo que el hombre quiere, contrario a lo que Dios quiere. Matrimonio de gente del mismo sexo, aborto, los niños que podían usar y que el mismo baño que las niñas, y que si los niños querían ir en falda a la escuela podían ser, y las mujeres como quisieran. O sea, todo intentaron cambiarlo por todos lados. Entonces, como yo menciono esto a menudo, como dice el portugués, você pecando e Deus escrevendo.
El ser humano pecando y Dios tomando nota, y Dios tomando nota, y Dios tomando nota. Y como la Biblia me dice a mí que no contenderá para siempre, escuche bien, porque no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Llega un momento en que Dios dice, párate ahí, párate ahí. Te he dado tiempo para que te arrepientas, te he dado tiempo para que mejores, te he dado tiempo para que rectifiques, pero como tú insistes en seguir, ahora me voy yo a parar de mi trono. Y ahora yo voy a levantar mi látigo. Y ahora le voy a dar orden a los huracanes de que todos pasen por ahí y acaben contigo. Y le voy a dar orden a la economía que se vaya al suelo. Y la gente dirá, no, Dios no es así. Claro que Dios es justo. Y Dios tiene equidad, porque su justicia es equidad. Le da a cada cual lo que cada cual se gana. Sí, hermano, porque dentro de ese atributo que se llama justicia, por todo lo bueno que el hombre haga, Dios lo recompensa, y por todo lo malo que haga, Dios le pedirá cuenta y lo castigará. Porque eso es una de las características de Dios. Entonces yo me acuerdo una vez de una persona que había perdido un montón de familiares en diferentes muertes trágicas, casi todas, y la persona toda su vida había sido una persona que estaba envuelta en negocios fraudulentos, en cosas oscuras, en drogas, en muertes, en cuantas cosas. Y llegó un día y se atrevió a decirme a mí, oye, pero Dios la tiene conmigo. Dios la tiene conmigo porque me matan a mi hijo, me matan a mi nieto, me matan a mi hermano, se me muere fulano y esto y lo otro. Y yo dije, pero estudiese. O sea, mira a ver cuál ha sido su vida. Porque la Biblia lo que me dice a mí que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Sí? Y si por casualidad tú vives una vida recta y te suceden cosas malas, pues tampoco incrimines a Dios. Simplemente dale gracias, porque detrás de eso es una lección que estás viviendo, y que cuando pases esa lección tú vas a aprobar el examen. Entonces, ahora, fíjese bien. Yo quiero decirle algo muy profundo en el día de hoy, que usted se lo grabe. Ni siquiera el diablo puede ir más allá de los límites que Dios le ha establecido. Porque como Dios es soberano, y como Dios es majestuoso, y como Dios es el principio y el fin, y como Dios es el creador de todas las cosas, aún el que se llama hoy Satanás fue creado por él, no como Satanás, pero tiene límites. Él no puede sobrepasar los límites que Dios le ha puesto a él. ¿Usted lo sabía? Vamos al libro de Job. Job, capítulo 1 y capítulo 2. Ahí relata, mi querido hermano, la historia de este gran hombre. Un hombre que la Biblia lo describe y dice claramente, capítulo 1 de Job. Voy a la lectura del versículo 6 en adelante. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y los hijos de Dios que habla ahí la Biblia eran los ángeles, entre los cuales también vino Satanás. Y usted dirá, ¿pero por qué se presentó ante Dios? Porque él perdió su lugar de gloria, pero no ha perdido su acceso al cielo. Él sube y baja. ¿Sí? ¿Acaso la Biblia no dice? Ya luego, al final, por allá nos dice, gózate cielo, alégrate tierra, porque vuestro adversario ha caído, el que acusaba a otros hermanos de día y de noche. Ese es el acusador. Entonces subió entre los ángeles, y ahora Jehová lo ve y le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué razón? Porque él tiene derecho a caminar en esta tierra por donde él quiera. Porque cuando él cayó del cielo, dice la Biblia que cuando aquellos 70 fueron a predicar y regresaron donde Jesús, le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo, no se maravillen de eso, porque yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, el día de la rebelión, cuando Satanás fue destronado, Cristo lo vio, porque Cristo es Dios y estaba presente allí. Así que él cayó como un rayo, y cayó donde es la tierra, y ahora es el Señor de la tierra. Sí, porque de Jehová la tierra su plenitud, el mundo y los que en él habitan, en términos de propiedad. Pero hoy en día los gobiernos de la tierra están dirigidos no por Dios, sino por el mismo Satanás. Porque la misma Biblia dice, cuando habla de la caída de él, dice, y los ojos de los reyes, o sea, la mirada de los reyes estarán sobre ti. O sea, te tomarán de ejemplo. Te tomarán de ejemplo. Por eso es la lucha que hay entre el bien y el mal. Unos quieren honrar a Dios y otros quieren que no.
Entonces, ahora, Satanás, Jehová le dice otra vez: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Escuchen bien. Esta pregunta no es que Dios no sabía lo que le está preguntando a Satanás. Y no es tampoco que estaba eximiendo a Satanás o liberándolo de ese zarandeo. No, no, no. Lo que le está haciendo es una pregunta capciosa. Le está diciendo: yo sé que tú lo has visto. O sea, no tuviste ni aún cuidado de meterte con ese. Estás zarandeándolo. Fíjense bien. Entonces le dice a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Ahora Satanás responde a Dios con otra pregunta. Y la pregunta es: lo que pasa es que yo no he podido tocarlo porque tú lo tienes cercado. Porque mire cómo le dice: ¿no has cercado tú a Job y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, que significa que no era que Satanás no sabía quién era Job. Él sabía quién era Job y lo había zarandeado y sabía cuántas veces había intentado. Pero Satanás no puede hacer nada sin pedir permiso a Dios. Grábate esto, hermano: él no puede hacerlo si Dios no le da permiso. Por eso es que ese día él está diciendo: ¿acaso tú no has cercado? En otras palabras, claro que he intentado. Claro que sé quién es Job. Claro que sé que es un varón recto y perfecto delante de ti. Lo que pasa es que cada vez que llego hay una cerca que me impide cruzarla. Oye, hermano, mi pastora Regina, que está en el cielo hoy, la pastora que tenemos en Haití, vino una vez a Puerto Rico, la primera vez en el año 79. Y recuerdo que yo vivía en Camarones. Y la noche que llegó, Regina se levantó y me llamó y me dijo: pastor, venga acá. Me dice: estaba en el cuarto y a la 1 de la mañana se le presentó Satanás y le dijo: Regina, ¿sabes por qué yo no te he matado? Ni he acabado contigo ya. Porque cada vez que vengo contra ti, Jesús se mete en el medio. Y cada vez que me enfrento con Jesús, no me deja tocarte. Querido hermano Lobito, si usted está aquí hoy, Katy, si usted está ahí, Maritza, si está aquí, es porque cada vez que Satanás ha querido acercarte, Jesús se ha metido en el medio. Jesús ha estado en el camino. Jesús ha puesto el cerco de gloria para que Satanás no te toque, porque Él no puede tocarte si Dios no se lo permite. Así que no le desesperes. Pregúntate cuántas veces tú que estás aquí hoy, los que me ven por las redes, has estado al borde de la muerte. ¿Cuántas veces has estado al borde de un accidente o ha venido un ladrón y Dios te ha librado? Porque Dios todo lo sabe. Yo recuerdo una vez que yo fui al banco y yo me acuerdo que estaba en la fila. Me acordé de esto cuando Vigilio testificó los otros días, cuando el Señor le dijo: bote el pan. ¿Te acuerdas, Vigilio? Bote el pan porque está contaminado. Y yo un día fui a un banco y estoy parado en la fila, haciendo fila. Y cuando de momento estoy parado en la fila, sentí cuando el Señor me dijo: sal de aquí ahora. Y yo como que me asusté. Y yo dije: ¿por qué si yo estoy llegando casi a la caja? Pero volvió aquello: sal de aquí ahora. Y yo agarré y salí del banco, me monté en mi carro y me vine para casa. Y cuando llego a mi casa, entro a mi cuarto, prendo la televisión y en ese preciso momento están dando una noticia de que habían entrado unos asaltantes exactamente al banco donde yo acababa de salir y habían asaltado a todo el mundo menos a mí. Porque yo estoy cercado, porque tú estás cercado. Oh, porque Satanás intenta meterse en todas tus actividades. Él intenta bloquear todos tus caminos. Cuántas trampas el diablo te pone en el expreso cuando tú vienes a ver si tienes un accidente. Pero la Biblia me dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y Él los defiende. Hay un cerco de gloria que Dios le puso, aleluya, a Job, y Satanás lo reconocía. Por eso es que cuando Dios le pregunta por él, Él le dice: ¿acaso tú no has cercado? Aleluya, gloria, aleluya, maravilloso Dios. ¿Creen ustedes que yo estoy vivo de balde? No. 44 años, casi 45 en Haití. Y conocí hace unos años atrás un científico haitiano. Fui a su casa y nos sentamos a hablar. Y aquel hombre
había hecho su preparación comparando la brujería haitiana con la brujería africana. Y saben que el vudú no es originario de Haití, viene de África. Y él me dice que él fue a África a vivir para estudiar el vudú, porque él se quería en Haití conocer el vudú. Y al final tuvo que llegar a la conclusión de que la brujería de Haití se había desarrollado mucho más que aún la africana, y que hay cosas que pasan en Haití que en ningún otro país del mundo pasan. Después que hablamos un rato y que me contó todo esto, él me hizo una pregunta y me dijo: pastor, ¿y cuántos años usted lleva en Haití? Para ese tiempo yo tendría como 30 años ya en Haití. Y él me dijo, yo le dije: ¿quieres saber cómo yo fui a Haití? Y comencé a relatar mi testimonio de cómo Dios me había enviado, de cómo Dios se había glorificado y me había llevado a Haití. Y aquel científico me dijo: pastor, tengo que admitir que si usted lleva 30 años entrando y saliendo de Haití y todavía está vivo, es porque verdaderamente Dios lo mandó a usted. Digo, porque yo que soy nacido y criado en Haití, que conozco la brujería de rabo a cabo, yo he visto cuántos misioneros han sido envenenados en Haití. Pero yo he visto cuántos pastores la brujería los ha destruido en Haití. Y si usted todavía está yendo y viniendo, es porque Dios lo mandó. Y me dijo: porque el ángel de Dios camina con usted. Oh, gloria a Dios. Es que Dios tiene un ángel. Dios tiene el ángel, aleluya, que te acompaña, hermano. Estamos cercados. Nosotros no somos cualquier cosa. Yo no usted crea que entienden este día, querido hermano, que el día que usted aceptó a Jesucristo, se le puso un sello. Se le puso un sello. Y la Biblia habla de esto y dice: no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención, porque el día que tú confesaste a Jesús, el Espíritu Santo puso un sello sobre ti. Y ese sello brilla. Y ese sello, aleluya, alumbra. Conocí un brujo de África llamado Enos. Y este hombre testificaba y decía en su testimonio que él vivió toda la vida siendo brujo, comiendo carne humana en África, hasta que pudo conocer el Evangelio. ¿Y por qué lo pudo conocer? Porque lo enviaron a un templo para destruir un pastor. Y estuvo yendo a esa iglesia mucho tiempo y se sentaba en el templo y se bautizó en las aguas y tomaba parte de la iglesia y era brujo. Y había sido enviado para destruir a ese pastor porque su ministerio iba creciendo grandemente y el diablo quería destruirlo. Pero se le olvidó que aquel pastor tenía un cerco. Y un día cuenta el brujo que le hizo un hechizo para que el pastor se matara. Y el pastor salió en un autobús y hubo un accidente en ese autobús. Y todos los que iban en el autobús se mataron, menos ¿quién? El pastor. Grande Jesús, aleluya. Pero el pastor salió ileso. Y por la noche, cuando el pastor llega al templo, el brujo viene también al templo, porque él viene a esperar que la iglesia vaya a decir la noticia. El pastor se mató. Pero cuando llega al templo, con el primero que se encuentra es con el pastor de la iglesia. Y el brujo dijo: pastor, pero usted está vivo. Sí, estoy vivo. Pero es que no se supone que usted haya muerto, porque la huevo de usted iba a llevar a todo el mundo, menos yo. Y le dijo ahora al brujo: ¿sabes una cosa? Desde el día que llegaste a este templo, yo supe quién tú eras. Todo el tiempo que has estado sentado en este templo, yo supe quién tú eras. Porque el Espíritu de Dios habla conmigo y me dijo que tú habías venido enviado aquí para destruir mi ministerio. Hiciste una brujería para que el autobús se virara hoy, pero tú no me puedes tocar porque yo estoy cercado. Hay un cerco de gloria que me cubre. Aquel brujo se dio cuenta que no había poder como el poder de Dios, y él testifica que tuvo que caer de rodillas, y ahora sí se convirtió a Jesucristo. Y hoy en día ese brujo es un predicador del Evangelio y habla diciéndole a todo el mundo que no hay protección como la del Espíritu Santo, que no hay poder como el poder de Dios, que no hay autoridad como la autoridad que tiene la iglesia, que tienen los cristianos. ¿Por qué razón? Porque tú y yo hemos sido cercados. Así que Satanás no va a pasar el límite, él no puede, porque Dios le puso un cerco. A mí me echaron veneno
Me envenenaron una toronja en un lugar remoto por allá llamado Codefén, Haití. Y me trajeron la toronja envenenada y yo no lo sabía. Y yo vi aquella toronja de grano, esas toronjas de grano que usted sabe cuáles son, las que no dan jugo, pero que son bien dulces, que ya no existen. Y a mí siempre me gustaron. Y yo recuerdo que me trajo aquella toronja bien hermosa, porque el diablo lo que te da es para llenarte los ojos. ¿Cómo aquel viejo brujo sabía que a mí me gustaba la toronja? Y que esa era la que me gustaba. Y me la trajo. Pero yo había trabajado todo el día, estaba cansado, que estamos construyendo un templo. Y yo le dije, déjamela ahí, para mañana me la como. Me acosté a dormir y por la noche tan pronto me acuesto, tengo una revelación. Y el Señor me mostró al brujo metiéndole veneno con una jeringuilla por el pezón de la toronja. Eso yo vi. Me levanté por la mañana y se me olvidó el sueño. Y como a las 10 de la mañana le digo a una niña que había en la casa, nena, vete, tráeme aquella toronja y un cuchillo que me la voy a comer. No me acuerdo del sueño. Y en ese momento da un salto la pastora Regina, de la que habló ahorita, que ya está en el cielo, y me dijo, no, pastor, usted no la va a tocar. ¿Por qué? Porque anoche Dios se me reveló y el Señor me dijo que a esa toronja, el que se la regaló, le metió veneno y está envenenada para matarlo a usted. Santo. Precisamente cuando abrió la toronja estaba envenenada por dentro. Pero Dios me libró. Porque hay un límite. Hay un límite. Hermanos, hay un límite. En tu prueba hay un límite. Dios no va a permitir que haya encargas sobre ti que tú no las puedas llevar. Pero Dios lo que quiere que tú aprendas es a darle gracias a Dios por la prueba, aun cuando no lo entiendas. Que aprendas a glorificar su nombre en todo y por todo. Sí, hermanos. Ahí la Biblia nos habla claramente de que, fíjense bien, nos sigue relatando en la Biblia, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él su casa y todo lo que tiene? O sea, no solamente él, su casa, sus propiedades, todo. Eso es así. Cosas tremendas, ¿verdad que sí? Cómo Dios a veces nos cuida a nosotros en situaciones que tú dices, que yo me acuerdo del terremoto de Haití, en el 2010. Y yo salgo de los Estados Unidos, de Washington, que estaba en tratamiento, me estaba quedando paralítico. Y recuerdo que me están dando un tratamiento todos los días. Y surge el terremoto de Haití. Y yo salgo del terremoto, o sea, de Washington. Y el médico que me atendía me dijo, usted no puede irse porque el tratamiento no ha terminado y si usted no lo concluye, usted va a quedar paralítico para siempre. Y yo le dije, yo tengo en Haití hijos adoptivos, yo tengo en Haití muchas iglesias, tengo escuela, tengo niños, yo no puedo quedarme aquí, yo tengo que saber cómo están mis hijos. Pero a la 1 de la mañana estaba yo metido en internet buscando un pasaje y me monté en un avión hasta Orlando, Florida. Y en Orlando, Florida, me cambiaron de avión para llegar hasta República Dominicana. Y esto lo he contado otras veces. Cuando yo me monto en el avión, me sacan del asiento donde yo estoy, porque yo andaba encorvado, con unas muletas que no podía casi moverme. Y una camarera me dijo, señor, lo voy a cambiar de asiento, y me puso un asiento cómodo, de esos que tiene JetBlue, y me sentaron en un asiento cómodo. Y cuando me sienta al lado mío un hombre que me dice, mira, ¿para dónde tú vas a ir? Para Haití. Y me dijo, mira, esos tres que están ahí detrás de nosotros también van para Haití. ¿De verdad? Y yo me miré y empecé a hablar inglés con ellos. Sí, nosotros vamos para Haití, somos médicos y vamos para Haití a ayudar. Y yo, pues vamos. ¿Tienen dónde ir? No. ¿Nos podemos quedar con ustedes? Sí, porque vamos a lo mismo. Llegamos a República Dominicana. Aquellos tres personajes pasaron la noche con nosotros, comieron con nosotros, estuvieron allí. Esa fue la gloria de Dios. Hermanos, salimos por la mañana para Haití y llegando a la frontera, esto no sé cuántos se acuerdan que yo he testificado aquí. Amén. Llegando a la frontera ya para dividir entre la República Dominicana y Haití, aquellos tres personajes, antes de eso yo hice una oración a las 4 de la mañana. Y cuando yo hice aquella oración para pedir al Señor la dirección por el viaje que llevábamos, yo vi que aquellos tres personajes empezaron a aplaudir, un aplauso como bien prolongado, y se sonreían, no decían palabras, solamente sonreían, nada más. Hermanos, llegamos a la frontera, y cuando llegamos a la frontera, viene allí uno de ellos que yo siempre distinguía porque se veía como que era el líder de los otros dos. Tres personajes blancos, de ojos azules, rubios, que yo no sabía quién era. Uno de ellos viene y me da un rollo de billetes de 100.
¿Sabes lo que es eso? Un rollo de billetes de 100, nuevecitos, como acabo de hacer. Y me entrega ese rollo de billetes en la mano y me dijo: tenga, pastor, para ayudarle lo que usted va a hacer en Haití. Me da de momento una caja de agua y me da unas bolsas de pan. Y me dice: este pan es para que se lo lleves a sus hijos que tienen hambre. Yo iba con un pastor de la República Dominicana y nos dio un aparato plástico con 5 galones de diésel. Y nos dice: este diésel es para que puedan salir de Haití, porque en Haití no hay diésel. Y yo dije: ¿pero cómo lo saben? Y cuando llegamos allá a la frontera, de momento están hablando conmigo y yo le pregunté a ellos: señores, ¿y cuando ustedes regresan de Haití? Y uno de ellos me dijo: nosotros vinimos a servir y regresamos hoy mismo. Y yo le dije: es que eso es imposible, porque son las 5 de la tarde y de la frontera de Haití a la capital son 2 horas. Así que cuando lleguemos a la capital ya son las 5, y a las 5 estaban cerrando la frontera en esos días y no había avión, porque era todo a través de República Dominicana. Y me dice él: nosotros vinimos a servir y regresamos hoy mismo por segunda vez. Y yo le dije: que si ustedes regresan de la capital a la frontera va a estar cerrada, ¿cómo se van a ir? Y por tercera vez me dijo: nosotros vinimos a servir y regresamos hoy mismo. Y ya yo lo di por loco, porque yo dije: bueno, yo sé que conozco Haití, llevo tantos años en Haití y yo sé cómo es esto, así que lo di por loco. Dije yo: está bien. Me muevo así y empiezo a llenar un papel, un hermano dominicano que anda conmigo, que no sabía llenar el papel, y yo pongo a llenarlo, y de momento me dice un doctor haitiano, de uno de los que me estaba dando tratamiento de Washington, que quiso viajar conmigo, y me dice: pastor, ¿y los 3 blancos que andan con usted dónde están? Y yo dije: pues ahí. Y cuando yo miro, no estaban, habían desaparecido, fracción de segundos. Y yo busco para acá y no los veo, y busco para allá y no los veo. Y me paro a mirar la salida que hay de la frontera haitiana, donde hay una recta, así que tú ves los carros por un gran rato y no hay nadie, no hay carro, no hay nada. Y yo digo: pero si yo estaba aquí ahora mismo. Yo me quedé callado, pero mi corazón se estremeció. Mi corazón se estremeció. Y cuando yo voy llegando a la capital de Haití, le pregunto al pastor dominicano que anda conmigo: pastor, ¿qué tú crees de esos 3 personajes que andaron conmigo? Y él me dijo: cállese, pastor, no digas nada, que yo estoy aquí pensando que no eran hombres, esos eran 3 ángeles. Y cuando me dijo el pastor eso, dije: pues mira, yo estoy pensando lo mismo que tú. No te he dicho nada, pero yo pensé lo mismo que tú. Llegamos a la capital. Cuando llegamos, el patio de mi casa, de mi iglesia, estaba repleto de gente que habían perdido sus casas, entre ellos un matrimonio que la casa se había caído, y una niñita de 3 años había quedado aplastada ahí. Ya llevaba 3 días, podría ir debajo y no podían sacarla. Y el papá, la mamá y los 2 otros niños estaban en el patio de la iglesia durmiendo, todos en cartones en el piso. Y yo por la mañana, cuando me levanto, escucho a aquellos niños que están lloran, desesperados. Y voy y le digo a la mamá: señora, ¿y por qué lloran tanto? Y me dijo: pastor, es que llevan 3 días sin comer y tienen hambre. Y cuando me dijo esas palabras, yo sentí que mi corazón se estremeció y me acordé del pan. Y yo fui corriendo al cuarto y busqué aquella bolsa de pan que me habían dado y empecé a darle pan a aquella gente que tenía hambre. Y aquellos niños, mira, las lágrimas le bajaron así y comían el pan con esa desesperación. Y en ese momento yo soy lleno del Espíritu Santo. Y yo siento cuando el Señor me traslada 5 meses atrás. Estamos en enero del año 2010. Y en agosto del 2009 yo había ido a predicar a una iglesia aquí en Puerto Rico, en el barrio Texas de Humacao. Y cuando yo terminé de predicar, hermanos, ven aquí, nene, ven aquí al frente, porque yo quiero dramatizar esto para que ustedes vean. Freddy, me voy a bajar para que ustedes vean, porque yo creo que ustedes, los que están viendo, vean qué fue lo que pasó y por qué Dios me hace vivir esto. Les estoy hablando que esto surge en enero del 2010, agosto del 2009. Yo había ido a una iglesia a predicar, y cuando terminé de predicar, una sierva de Dios, el Espíritu Santo, lo levantó y la trajo donde mí y me puso así. Ponte las manos así, papito, pon las manos así de frente. Y me puso así, y el Señor por el Espíritu Santo me hizo así, me cogió esta mano y me la golpeó y me dijo: yo pondré pan aquí, yo pondré pan aquí.
Y así con fuerza me golpeó las dos manos y me dijo: yo llenaré tus manos de pan, porque yo mismo te lo voy a enviar para que le debas de comer a mis hijos que tienen hambre. Gracias. Y cuando yo estoy repartiendo el pan a esos niños, ahora es que mi mente regresa a que 5 meses antes ya Dios me había dicho a través de su sierva: yo te voy a enviar pan yo mismo. Yo mismo. Es que Dios tiene depósitos de pan en el cielo. Es que Dios tiene depósitos para ti. Es que Dios tiene abundancia para mí. Es que en medio de la pandemia tú no vas a pasar hambre. Es que en medio de la pandemia tú no te vas a morir de hambre. Es que en medio de esta necesidad Dios llenará tu casa. Dios llenará tus almacenes. Porque Dios tiene para aquellos que le aman. En todas estas cosas malas Él tiene provisión. Aleluya. Él tiene para ti bendición. Oh, gloria. Yo no sé si usted siente lo que yo siento, pero yo siento que Dios está aquí. Y yo me gozo en esta palabra porque es real. Gracias, Dios. 3 días estuve en Haití. Repartí pan, repartí agua, repartí medicamentos. Fuimos a llevar a gente que estaban heridas, con piernas rotas, a los hospitales. Hice lo que tenía que hacer. A los 3 días salí solito de Haití, por carro. Miren, hermanos, y cuando voy a salir del aeropuerto de la República Dominicana, que voy a chequear mi pasaporte, el inspector de inmigración me dice: señor, ¿y de dónde usted viene? Y yo vengo de Haití. ¿Y qué usted hace en Haití? Yo estaba ayudando a mi gente después del terremoto. Y aquel inspector de inmigración, ¿sabe qué me dijo? Me dijo: pastor, si usted fue a Haití y usted salió a Haití y va para su casa vivo, sepa que Dios envió ángeles que le acompañaran a usted. Sepa que Dios envió ángeles que le acompañaran a usted. Digo, porque de aquí de la República Dominicana ha salido gente a llevar ayuda y han desaparecido porque no los han encontrado más, porque le han quitado las cargas y los han matado en el camino. Pero el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Mis queridos hermanos, y Dios tuvo que usar una propia piedra, uno que no conocía a Dios, para confirmarme que no fueron hombres, que fueron ángeles del cielo. Porque la Biblia dice que los ángeles son ministros que trabajan a favor de aquellos que han de dar la vida eterna. Yo no sé cómo se llamaban, yo no le pregunté el nombre, a mí no importaba. Lo que yo sé es que su presencia, aleluya, manifestaba que Dios es real, que Dios es real. Y así que lo hizo, hermanos. Así que en esta mañana consuélate, confórtate con estas palabras. Satanás no podrá pasar el límite. Tuvo que pedirle permiso a Dios. Ahí mire, del capítulo 1, versículos al 6 al 12, que el que yo he estado leyendo claramente, le dice: al trabajo de sus manos has dado bendición. Uno se sorprende. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Cuántos aquí se criaron en el campo? ¿Cuántos aquí algún día se llamaron pobres? ¿Verdad que sí? Yo creo que aquí todos, la mayoría se acordará, los nuevos tal vez no, de cuando cocinábamos en fogón, con leña, de cuando había que ir a buscar al monte, yo que tenía que ir al monte con mi abuela, a buscar lo que llamaban las bruscas, que eran los pedazos de leña, de los palos que se caían, a cortarlos y a amarrarlos a una manta, para colgarlos en la espalda y meterlos debajo del fogón, para que con el calor se fueran secando bien y después con eso hacer la comida. ¿Se acuerdan? ¿Usted se acuerda cuando servían la porra? Sí. Que se hacía una lata de café negro por la mañana y de esa porra no se botaban, porque a las 3 de la tarde había que volver a hervir la borra para la gente beber café todavía en la tarde, ¿verdad que sí? ¿Alguien todavía hierve borra aquí? Ah, porque quiere, pero no porque lo necesita, ¿verdad? Porque tiene café en abundancia. Todos tenemos café para beber todas las veces que queramos al día. Sí, hermanos, mis queridos hermanos, ahora tenemos una bendición tan grande que en nuestra casa hay habichuela, que hay arroz, que hay carne, que hay de todo. Oiga, muchos de nosotros nos criamos comiendo queso de la prera. ¿Se acuerdan? Y salami, lo bueno que era con pana, ¿verdad que sí? Y aquel huevo en polvo, rebocado, tremendo, qué bendición tan grande. Dios nunca nos dejó en la pobreza.
Y hoy en día la mayoría de ustedes, al igual que yo, tenemos casa propia, tenemos carro, tenemos ropa en abundancia, que podemos hasta combinar con el color de los zapatos. Sí, Señor. ¿Sí o no? Aleluya. La mayor parte de mis queridos hermanos tiene, bueno, es que todo el mundo aquí tiene nevera, tiene estufa, tiene de todo. ¡Qué bendición! Sí, Señor. Oiga, Dios ha prosperado la obra en nuestras manos. Porque cuando se compara en aquel tiempo no había nada y ahora tenemos de todo. Tenemos para dar, tenemos para regalar. ¡Qué tremendo! Mira, hermano, hasta las manos nuestras Dios las bendice. Cuando se acaba el culto, el que quiera asómese por allí, por allí. Yo tiré una semilla de calabaza aquí, una semilla de calabaza la tiré. Nació una mata y echaron una calabaza descomunal, mira así. Allí está, preciosa. Porque Dios bendice hasta la obra en nuestras manos. Eso le decía Satanás a Dios en cuanto a Job. Le dijo, la obra de sus manos has prosperado, gloria a Dios. Has puesto bendición, por eso sus bienes aumentan la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienen y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. 2 veces le voy a probar que él no puede ir más allá de lo que Dios permite. Porque dice la Biblia, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, posesiones, solamente no pongas tu mano sobre él. Hasta ahí te permito. O sea, ¿quieres quitarle las cabras? Quítaselas. ¿Quieres quitarle los camellos? Quítaselos. Es más, hasta los hijos quieres quitar, quítaselos. Pero él no lo toque. Él es mío. Gloria a Dios. De ahí no te puedes pasar. Hasta ahí te doy permiso. Y luego, si usted se pone a ver en el versículo 6 del capítulo 2, vuelve la segunda vuelta, porque después ahí se relata cómo es las 4 pérdidas grandísimas que tiene él. Digo 4 porque fueron 4 grupos. Llega uno primero y le habla de los camellos, otro que viene de las ovejas, otro de los hijos, otro, bueno, de todo, y de la pérdida de todo lo que tenía. Y luego que pierde todo eso, que hizo Job, glorificó a Dios, dio gracias a Dios, Jehová dio y Jehová quitó. Que su nombre sea bendito. Por eso dije al principio de este mensaje de hoy, es difícil dar gracias cuando las cosas están mal. Agradecemos al que nos hace la vida fácil, al que nos bendice, al que nos ayuda, pero qué difícil es dar gracias cuando las cosas que recibimos no son buenas. Y ahora, cuando vuelve Satanás en la segunda vuelta, en el capítulo 2, y se presenta nuevamente, vuelve Dios y le hace las mismas preguntas. Las mismas preguntas. Entonces le dice Satanás, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Ve que la primera vez le dijo, ay, no toques, pero le dijo, toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en su mano, mas guarda su vida. Dios ahora corrió la cerca un poquito. Ve, corrió la cerca y le dijo, ahora toca el cuerpo. La primera vez no se lo permitió. Ahora le permite, toca el cuerpo. Pero su vida no la vas a tocar. Porque su vida es mía. Marisa, tu vida es de Dios. Hermano joven, tu vida es de Dios. Chelo, tu vida es de Dios. Aún con los 70 y pico. Y aún con los achaques. Sí, tu vida es de Dios. Y Satanás no te puede tocar más allá de lo que Dios le permite. Posiblemente hay muchos aquí que han pedido ser tocados y tu cuerpo ha sido tocado. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Mira, cuando yo caí en mi gravedad, son cosas que uno no puede a veces ni decirlas porque la gente no va a entender. Pero a mí se me apareció un personaje a casa y me dijo, mira, 3 brujos se reunieron en tu contra, hicieron ceremonia y hasta derramaron sangre humana para tratar de matarte. Pero no lo pudieron. Y el tiempo que yo estuve grave en ese hospital, yo tenía unas guerras espirituales terribles. Yo veía a los demonios que se me acercaban a la cama y me decían, venimos a vengarnos de ti ahora que no puedes defenderte por el mal que nos has hecho. Porque te metiste de nuestro territorio. Porque me había ganado muchos brujos para Cristo, alrededor de 6 brujos para gloria del Señor, muchos de ellos que comían esta carne humana y que luego se convirtieron, y yo recuerdo uno de ellos que logré bautizarlo en las aguas, hermano,
Y aquel hombre, cuando se convirtió, que nos entregó su templo, el templo que le servía a Satanás, allí en el piso hubo que romper pedazos del piso para sacar los ataúdes que tenía escondidos aquí en símbolo de cada muerto que había, de las personas que habían matado. Y sacamos tantas cabezas, cráneos secos, que se llenaron casi 2 sacos de gente que habían sacrificado en honor a Satanás en un cuarto oscuro. Y yo recuerdo como ahora que una doctora haitiana llamada Camila me acompañó en ese viaje y encontré en el piso un dedo índice, mira, un dedo de una persona envuelta como en lentejuela que había sido cortado en una ceremonia de Satanás y estaba allí sembrado en el piso. Y encontraron un hueso, el que va del codo al hombro. Y recuerdo como ahora que cuando yo tomé aquel hueso en mi mano se le entregué a la doctora y le dije: doctora, ¿de qué es este hueso? Y cuando lo examinó me dijo: este es el hueso que va del codo al hombro de un niño de 3 años. Así fue. Y aquel brujo que había hecho tantas y tantas cosas nos entregó el templo que le servía a Satanás para convertirlo en un templo evangélico. Se convirtió al Señor y yo tuve el privilegio 3 meses después de bautizar en las aguas. Y le di parte para que testificara en la orilla de la playa y dijo: el testimonio más grande que tengo es que desde que me convertí ya me he ganado un montón de brujos más poderosos que yo, que ahora también son evangélicos. Ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que hace milagros. Ese es el Dios que no cambia. Y nunca me olvido que prediqué un mensaje en aquel templo, el primer culto que dimos allí, y llegó una mujer que tenía el cuello pegado hacia el hombro y caminaba con el cuello pegado al hombro y se acercó a la puerta porque empezó a cantar coritos evangélicos en un templo donde lo que se tocaban eran tambores para vodú y ahora oyen coros evangélicos y la gente empieza a acercarse a ver cómo es posible que estén ahora cantando coros cristianos y que en un templo satánico. Y cuando llegó aquella mujer a la puerta con la cabeza así pegada, yo empecé a predicar y hablé y dije: mire, yo sé que hay mucha gente de ustedes que llegaron aquí hasta con sus hijos y nunca más lo vieron. Y aquella mujer me dijo: yo vine aquí con un bebé de 1 año y desde que entré a este templo se me desapareció, nunca más lo vi, porque se lo había sacrificado al enemigo. Y me dijo: mire mi cuello, me echaron un hechizo aquí dentro y desde ese día se me pegó la cabeza y nunca más le pude enderezar. Y dije: pues yo te voy a decir algo, el Cristo que yo estoy predicando es más fuerte que el vodú. Y Él puede hacer milagros en el día de hoy. Y si tú aceptas a Jesús, Dios te va a liberar de toda posesión de las tinieblas. Y aquella fue la primera alma que me gané para Cristo en aquel templo, que era un templo satánico que aquel día se convirtió en una casa de Dios y puerta del cielo. Aquella mujer fue la primera que pasó y se arrodilló. Y cuando yo posé mis manos para la gloria del Señor y comencé a orar por aquella mujer, aquella cabeza pegada al hombro dio un salto y se enderezó. Y la mujer quedó derechita y salió de allí caminando, testificando, glorificando que el Dios nuestro, el Dios real. Aleluya. Dios no falla, hermanos. Y mi Dios no cambia. Sigue eternamente y para siempre siendo el mismo. Por lo tanto, en este día, mi querido hermano, yo quiero que tú sepas que Dios está contigo y que todas las cosas que están pasando en esta tierra no son sin razón. Dios permite muchas cosas, las permite, pero todas esas cosas tienen un límite y Satanás no te tocará más allá del que Dios permita que Él te toque. Y lo voy a dejar hasta aquí. Y la semana que viene continuamos la tercera parte, porque no me da tiempo a concluirlo, porque todavía me queda, imagínese usted, cuántas páginas escritas. Así que en el día de hoy, hermano, somos más que vencedores. Como dijo Pablo a los Romanos, somos más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Incline su rostro. Señor, te doy gracias, porque una vez más me has dado el privilegio de predicar tu palabra. Y te pido ahora que esta palabra llegue a los lugares donde tiene que llegar y penetre a lo profundo de los corazones. Que algún alma sea salva en el día de hoy. Que alguien te abra las puertas y que pueda entregar su corazón a ti para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.